Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 5 de agosto, damos comienzo después de un descanso del mes de julio. Como siempre, el ministerio de oración doblando rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra traen el mensaje que cambia. Hoy vamos a continuar en el profeta Habacuc. Lo despedimos anteriormente, antes del descanso, con la queja del profeta en el capítulo 1. Pero ahora vamos a ir al capítulo 2, del versículo 1 al 4 en esta oportunidad. Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Amados hermanos, amigos, esperando que este descanso, tanto físico como espiritual, el Señor nos ha podido dar la fortaleza, el vigor para continuar en la senda que Él ha marcado para nuestras vidas. Y hemos querido concentrar la palabra de Dios en un solo día, que va a ser el día lunes, con el mensaje que cambia, y el día jueves prosiguiendo a la oración, orando por el prójimo. Desde ya agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de poder tener estos dos ministerios en nuestras manos y podernos dar la sabiduría para poderlo llevar al destino que el Señor ha señalado para nuestras vidas. Así que, como siempre, todo el mensaje está basado siempre en la palabra del Señor. Hoy te invité a que buscaras el profeta Habacuc en el segundo capítulo 2, versículo 1 en adelante, y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirás. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es resta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa, hermosa y bendita palabra que pone en nuestros corazones. Hoy, como siempre, le agradecemos al Padre Celestial, a su Hijo y a su Santo Espíritu por esta oportunidad que nos da de poder que su palabra no solamente entre por nuestros oídos, sino que se detenga, que se plasme en nuestro corazón para poder utilizarla en los momentos adecuados en nuestras vidas. Hoy le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que seamos guiados con fortaleza, con confianza y con un solo objetivo: que su palabra nunca retorne vacía, que siempre va a haber
un corazón dispuesto a recibirla, un corazón necesitado, un corazón seco de angustia que necesita una gota de la unción de los altos. Su palabra es el bálsamo a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, decimos amén y amén. Los dos caminos lo hemos puesto al mensaje que cambia. Hoy queremos basarlo, o mejor dicho, presentar el tema central de la Biblia, que es en el versículo 4, el propósito mismo de la vida y de la muerte se describe aquí. Se nos presentan los dos caminos que están abiertos para la humanidad. Hay varios aspectos que debemos señalar de este versículo que son de suma importancia. El profeta mencionó aquí los dos grupos de personas que existen en este mundo. Ante Dios, la humanidad está dividida en dos grupos. Están los seres humanos perdidos y aquellos que son santos, o aquellos que son salvos. Aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, y aquellos que no han creído en Dios. Para decirlo de una manera más gráfica, de un lado están los santos, los creyentes, y del otro lado los que no son. Y esto crea una división o una separación muy marcada entre estos dos grupos de personas. Veamos lo que el pasaje bíblico nos trata de enseñar. Leamos que Habacuc tenía que ir a su torre de vigía, y aquí y allí debía esperar. Y debía esperar un mensaje. En realidad sería el gran mensaje de Dios para el profeta. Como globalizando el actuar del predicador, debemos ir al lugar, a la torre de vigía, donde siempre esperamos el mensaje, la palabra profética, la palabra que cambie al ser humano, que cambie el rumbo de este mundo, que ponga freno a la velocidad que este mundo camina. Ese mensaje que esperaba recibir el profeta Habacuc explicaría su trato, es decir, el trato a la manera de la obra de Dios con los individuos, no al diseño nuestro, al diseño de Dios. El mensaje explicaría la forma que tiene Dios de tratar con la nación. Ese es uno de los grandes principios que Dios señaló en este pasaje. En realidad se trata de un axioma de la Biblia. Amados hermanos, al estudiar la Sagrada Escritura encontramos muchas veces palabras que no son muy común para nuestros oídos, y tenemos que recurrir al diccionario bíblico. Y esta palabra axioma son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo
Así es la palabra de Dios. Como usted sabe bien, amigo oyente, cuando se estudia geometría, se aprende cierta axioma que el estudiante debe aceptar. No se trata de comprobar. Por ejemplo, se le dice a un estudiante que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, eso puede ser comprobado con un problema geométrico, pero es un axioma. Y a uno siempre se le permite hacer esas declaraciones sin necesidad de comprobarla. El estudiante tiene que probar todos los demás, pero esa parte no es necesaria probarla. También en la Biblia, en la palabra de Dios, hay ciertas declaraciones que son grandes axiomas. Y aquí tenemos una de ellas. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. He aquí que cuando el arma no es recta, se enorgullece. En su primera parte, aquí el profeta habla de un grupo de personas. Esta es el grupo de los orgullosos, aquellos que tratan de lograr su propia salvación. Estas personas viven nada más que para el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es un lema de vida. Ellos piensan que la vida se acaba aquí, en la tierra, y por eso no tienen ningún propósito trascendente. No tienen ningún objetivo en la vida. Así es como nos presenta esto aquí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Estas personas autosuficientes y orgullosas están equivocadas. Estas personas se encuentran en el camino equivocado. Están siguiendo un sendero erróneo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14, versículo 12. Las Escrituras, la Biblia nunca habla mucho de cuánto o los perdidos, como usted ya habrá notado. Recordemos que el Señor Jesucristo mencionó una historia que hablaba de un hombre rico y a un hombre pobre llamado Lázaro. Él habló acerca de la muerte de ambas personas. El Señor Jesucristo dijo, y lo vamos a leer en Lucas 16, 22. Vamos a ir rápidamente al Nuevo Testamento, a Lucas, capítulo 16, versículo 22. Alábalo y glorifícalo. Bendita es su palabra. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Comprendamos y meditemos. Repasemos y volvamos a leerlo si no lo hemos entendido. Y ahí la consulta que muchas veces le hacemos al Señor. Revélame, Señor, tu palabra. Alúmbrame, Señor, que no puedo comprender. Para algunos nos es un poco más fácil, ya que podemos tener más contacto con la Sagrada Escritura a diario.
o hemos tenido la oportunidad de estudiar y detenernos en estos versículos bíblicos que nos aclaran la realidad. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico que fue sepultado. Veamos o repasemos rápidamente la vida del mendigo, el sufrimiento que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que soportar en esta vida dura. Y recordemos la vida del rico. Pero uno fue al seno de Abraham y el otro fue al sepulcro. En cuanto a la muerte de Judas, el discípulo que le traicionó y más tarde se suicidó, se nos dice que fue a su propio lugar. La clase de vida, amigo oyente, que conduce a una eternidad sin Dios, sin perdón ni esperanza, es una vida vivida alejada de Dios, despreocupada, superficial, y esa es la que lleva a la condenación eterna. Ahora, el otro grupo que está formado por aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para expiar, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Estos hijos de Dios, renacidos, redimidos, viven sus vidas como si de una carrera se tratara. Una carrera con muchos obstáculos, una carrera con muchas privaciones, duras y difíciles, muchas veces, pero con la expectativa de llegar a la meta, que es el encuentro con Dios en los cielos y estar con Él por toda la eternidad. Los creyentes vamos transitando por el camino de la vida hacia el encuentro con el Padre Celestial, en la esperanza de llegar a un conocimiento completo de Cristo. Esa es una de las metas, una de las esperanzas de cada cristiano, llegar al conocimiento completo de Cristo. El apóstol Pablo escribió, y lo podemos leer hoy en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Amén. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. Amén. Nosotros hoy no tenemos toda la respuesta, pero andamos por la fe. Es decir, que vivimos por la fe. Entre el momento de la salvación y es entonces en la presencia de Dios, los que hemos sido salvos por la gracia y el perdón de Dios, andamos por la fe. Hemos sido salvos por la fe y vamos a vivir por la fe. Así es que aquí, en nuestro pasaje bíblico, tenemos a aquellos que tienen un alma llena de orgullo, son soberbios y actúan de una manera autosuficiente y autocomplaciente. A esto se le debería juzgar por ciertos pecados que se mencionan en 5 maneras. Vamos a ver lo que nos dijo el profeta en esta parábola que comienza en el versículo 5. Pero
Permanezcamos un momento más en nuestro estudio del versículo 4, capítulo 2 de Habacuc, porque siglos más tarde es citado en la epístola de los Romanos, como también en la epístola de los Gálatas y después en la epístola de los Hebreos. Este versículo tan profundo resultado aparece ser la clave para estas tres epístolas. En primer lugar, queremos observar lo que nos dijo el apóstol Pablo en su epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a Romanos 1, 16 primeramente y 17. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El énfasis de la epístola a los romanos está en la justificación por la fe, en la salvación. Nosotros podríamos leerlo de esta manera. El justo, aquel ha sido justificado por la fe, también vivirá por la fe. Este es el mensaje más profundo y claro que encontramos en la epístola de los Romanos. Cuando leemos la epístola de los Gálatas, encontramos que allí también es citado este versículo. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. Vamos rápidamente a Gálatas, capítulo 3, 11. Aleluya. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Nuevamente Habacuc fue citado aquí el énfasis que es algo diferente. Y la razón es porque si volvemos a leer lo que Pablo escribió anteriormente en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Vamos a Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y el mediador no es de uno solo, pero sí de Dios. Gálatas capítulo 2, no 3. Ahí sí. Pensé yo que ya había comenzado con un error, pero no es así. Gálatas 2, ahora tengo bien puesto el tablet, en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pero, amado oyente, querida hermana de la fe, pero ¿cuándo fue crucificado Pablo con Cristo? Una buena pregunta, ¿cierto? Cuando Cristo murió hace más de 2000 años. Y Pablo dice en el versículo 20, con Cristo estoy justamente crucificado. El énfasis de esta epístola a los romanos era la justificación por la fe
salvación por la fe. Ahora el énfasis de esta epístola a los Gálatas es en la fe, y no solo en la fe que salva, sino la fe en la cual uno vive a lo largo de toda esta vida. Ese es el énfasis aquí. Pasemos ahora a la epístola de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Leámoslas juntamente. Hebreo, capítulo 10, versículo 38. Dije claramente, ¿cierto? Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Ahora el escritor de esta epístola a los hebreos está citando del libro de Habacuc y dijo: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El énfasis aquí es en la palabra vivirá. Ahora vamos a analizar más de cerca esta significativa palabra: mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, hizo un gran énfasis sobre el justo y sobre la justificación por la fe para salvación. En su epístola a los Gálatas, Pablo enfatizó la fe porque escribió que el justo vivirá por la fe. Esto significa que nosotros no vivimos gracias a la ley. Pablo está diciendo que por la ley nadie se justifica ante Dios, sino que el justo por la fe vivirá. Y cuando llegamos a la epístola a los hebreos, allí el énfasis es en vivirá. Después de citar el versículo 38 en el capítulo 10, el escritor de esta carta y del capítulo 11 y en el capítulo 11 de esta misma epístola hebreo, presentó una lista de hombres y mujeres que vivieron por fe, y de nuevo el énfasis era sobre el vivir. Así que en las tres grandes epístolas doctrinales se nos presentan tres grandes temas importantísimos. Por lo tanto, volviendo a nuestro estudio sobre el libro de Habacuc, podemos ahora comprender un poco más la profundidad del versículo 4 del capítulo 2. Habacuc miraba hacia el futuro y su pregunta fue ¿por qué? Esta pregunta tan frecuente en el pueblo de Dios y en muchos de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué existe tanto hambre si existe un Dios justo? ¿Por qué existen estas catástrofes si Dios tiene su misericordia? Muchos queremos responder el por qué, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que este por qué tiene un significado. Veamos la respuesta que recibió el profeta Habacuc de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha respondido el porqué de nuestra pregunta? Muchas veces no la queremos escuchar, muchas veces no obedecemos, muchas veces queremos obligar a Dios en un sí, cuando es un no rotundo, porque eso lo está conduciendo a un camino de perdición. Dios envió a su pueblo, amados hermanos, a la cautividad. Sí, es el Dios que yo predico. Es el Dios de toda misericordia, Dios eterno, el Padre bueno. Pero tuvo que hacerlo.
Este hecho tan dramático, podríamos decir, sirvió a un gran propósito. Y el propósito de Dios, porque le permitió traer al Salvador al mundo en el cumplimiento del tiempo. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía de Pisidia, predicó lo que se ha considerado como uno de los mejores sermones. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos ahora. Rápidamente, capítulo 13, si te es cierto. Versículo 37. Amén, ya lo tenemos aquí. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol de los apóstoles, versículo 37 al 41, leamos algo que es de suma importancia. Amén. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecado, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en nuestros días, obras que no creéis ni alguien os la contare. Amén. Pablo escribió: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por tanto, el apóstol Pablo le está mostrando a sus lectores el único camino a Dios, es decir, que solo se llega a Dios por medio de la fe. Este es el único camino, y el mensajero o el mensaje es Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, según la Sagrada Escritura. Él fue sepultado y resucitado al tercer día. Hoy nos viene una pregunta: ¿qué significa o qué significado tiene este hecho para usted, amado oyente de este día? ¿Cómo reaccionaría ante tal oferta de perdón y de vida eterna? Dos preciosas y hermosas preguntas para que usted pueda responder con todo su corazón. Hoy yo puedo decir a usted: solo le queda aceptarle a Él, a Jesucristo, como su Salvador personal. Usted confía en Él y como hijo de Dios comienza a caminar, comienza a vivir y a actuar por fe, no por la ley. Hay tantos que intentan colocarnos no solo bajo los 10 mandamientos, sino que nos someten bajo un sistema legalista del Antiguo Testamento. Tantas reglas y normas que se han establecido para la familia, para el esposo, para la esposa y para todos los demás. Amigo oyente, permítanos decirlo que hoy, que si usted ha sido salvo por fe en el Señor Jesucristo, entonces usted le ama. Ama a Jesucristo. Y la pregunta que Él le hace, si usted es un hijo nacido dentro de la familia de Dios, es: ¿me amas? Y si usted le ama, amigo oyente, eso es todo el problema. El amor va a ayudarte a andar, a vivir
es decir, a vivir en el Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y para vivir en el Espíritu, usted tendrá que ser lleno del Espíritu Santo, lo cual significa estar con que el Espíritu Santo esté en control por usted, que Él controle todas sus acciones, y eso producirá primeramente gozo, paz y más amor en su corazón. Hará de usted un esposo mejor, hará de usted una esposa mejor, hará de usted un hijo mejor, un mejor trabajador, un mejor profesional. O sea, que hará de usted una persona mejor donde quiera que se encuentre. Cual sea su estatus social en esta vida, Él cambiará en un verdadero destino para usted y para todos los suyos. De esta manera, quien quiere que sea usted, caminará por fe. Y un día, cuando Dios así lo disponga, usted y todos los que hemos creído y aceptado el amor y el perdón de Dios por medio de la fe, estaremos en su propia presencia, a la presencia del Señor Santo, y allí estaremos en su presencia para y por toda la eternidad. Al llegar a la conclusión del mensaje, el mensaje que cambia en este día, podría seguir añadiendo, diciendo qué maravilloso plan tiene Dios preparado para sus hijos. Amigo oyente, quiero hacerle la última pregunta. ¿Ya ha emprendido usted el camino hacia Dios, reconociendo que Cristo es la única senda que le conduce a Él? Amén. Usted contestará su pregunta. Ha dado sus primeros pasos. Usted requiere de una leche no adulterada que nos habla el apóstol Pedro. Usted requiere de la palabra de Dios. Usted requiere del mensaje que cambia. Quiero dejarte invitado para el próximo lunes, para continuar con el libro de Habacuc, para ir como la alabanza que hemos puesto en este nuevo termín. Vamos escalando peldaños, vamos subiendo la cuesta, podríamos decir. El pueblo de Dios caminó hasta los pies del monte Sinaí, pero hubo un siervo que fue invitado a los montes. Josué quedó cuidando su pueblo a los pies del monte. Y hoy es la hora, hoy es el día que lo podamos maravillar del plan que Dios utilizó para salvar a su pueblo. Hubieron persecuciones, hubieron muchos obstáculos, pero ahí estuvo Dios con ellos. Al cerrar este día, lunes 5 de agosto, quiero darle las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por toda palabra salida de mi boca, y que su palabra nunca retorne vacía. Señor, te doy las gracias por cada uno de aquellos oyentes, hermanos de la fe, que con bastante paciencia esperan tu mensaje y lo escuchan
desde el principio al fin, porque siempre tu palabra es dulzura a nuestro paladar. Hoy te doy las gracias, Padre, y te pido que al comienzo de esta semana tú siempre estés con todo aquel que te necesita, especial con el más necesitado, con aquel pobre que tiene hambre y frío, Señor, con aquel anciano que está sufriendo en su corazón por ese enfriamiento familiar de sus seres queridos, por ese anciano que está abandonado y triste. Pone tú, Señor, el bálsamo, pone tú la palabra, Señor, para restaurar esas vidas, para que todos los podamos concentrar en tu palabra. Ayúdanos a vivir y a caminar por la fe. Ayúdanos a ser justos en esta vida, porque los justos verán la gloria tuya. Que la santidad esté por primer lugar en cada una de las vidas de tus hijos. Señor, ayuda a aquel enfermo que hoy te necesita. Tú conoces el corazón de ellos, tú conoces la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, hoy, como el primer día de la semana laboral para nosotros, hemos concluido con el mensaje que cambia. Los dos caminos. El porqué del profeta Habacuc y recibir una respuesta. Quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 8 de agosto para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviarme las peticiones personales o privadas a través del Messenger del Facebook del hermano Marcos Marín Parra. Todas son bienvenidas. Que el Señor te bendiga, que esta palabra repose en tu corazón y que tú puedas hacer, amigo oyente, la decisión muy pronto. No hay garantía en el día de mañana. Amén y amén. Vamos a despedirlo con una alabanza que es la gran tribulación. Amén y amén. Sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó.
sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado?